Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 3 de octubre de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos rachas alcistas en los mercados. Sigue el cierre del gobierno en Estados Unidos y Juan Pablo Spineto de Bloomberg Opinion nos da su visión sobre el deterioro en las relaciones entre Gustavo Petro y el gobierno de Estados Unidos. La racha alcista en las bolsas mundiales se extiende por sexto día consecutivo, impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Los futuros señalan que las ganancias podrían continuar. Un factor adicional, la gestora de activos BlackRock, a través de su fondo GIP, estaría negociando la compra de Aligned Data Centers, respaldada por Macquarie, en una operación que podría alcanzar los $40,000 millones. Es el tercer día del cierre de gobierno en Estados Unidos. CNN informó que la Casa Blanca elaboró una lista de agencias que podrían sufrir despidos y que podría anunciarlas hoy mismo. Sin embargo, líderes demócratas han dicho que se resistirán a estas amenazas. En noticias corporativas, un reportaje de Tech Insights reveló que Huawei usó componentes de rivales como Samsung y Taiwan Semiconductor en sus chips de inteligencia artificial. Mientras tanto, Boeing vuelve a retrasar el debut del 777X hasta 2027. Por su parte, Tesla enfrenta una demanda por un accidente mortal en un Cybertruck en 2024 y Apple retiró de su App Store las aplicaciones usadas para reportar redadas migratorias tras presiones del gobierno. En cuanto a materias primas, la OPEP+ tiene previsto reunirse este domingo para definir la producción de crudo de noviembre y podría acelerar un incremento de la oferta. Por su parte, el cobre va camino a su mayor avance semanal desde abril, con precios apenas un 5% por debajo del récord del año pasado. Esto se explica por interrupciones de suministro, la debilidad del dólar y un renovado optimismo sobre la demanda. En América Latina, la tensión vuelve a subir en Venezuela. El gobierno anunció que destruyó campamentos guerrilleros cerca de la frontera con Colombia, supuestamente usados por las FARC y el ELN. Al mismo tiempo, denunció la presencia de aviones militares de Estados Unidos cerca de sus costas. En Argentina, el Senado rechazó los vetos del presidente Javier Milei a dos proyectos, uno para ampliar el presupuesto universitario y otro que declaraba la emergencia en pediatría. En Colombia, el Banco de la República publicó las actas de su reunión de política monetaria del 30 de septiembre, donde decidió resistir la presión para bajar las tasas. Esto se debió a un repunte inesperado de la inflación y la advertencia del FMI sobre el amplio déficit fiscal. Y siguiendo con Colombia, el presidente Gustavo Petro ha llevado su confrontación con Estados Unidos a un nuevo nivel. En un acto en Nueva York llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer a Donald Trump, lo cual desató una crisis diplomática sin precedentes. Mientras algunos ven en Petro convicción ideológica, otros interpretan un cálculo político en busca de cohesión interna y protagonismo internacional. ¿Qué significa realmente esta estrategia para Colombia y la región? Para profundizar hablamos con Juan Pablo Spineto, columnista de Bloomberg Opinion, quien comenta: ¿qué gana Petro con esta retórica antiestadounidense? Primero, hay una divergencia ideológica muy grande entre las ideas de Petro y las ideas de Trump. Eso no es sorpresa, pero él se ha llevado hacia un extremo casi caricaturesco. Hay otros gobiernos que tienen divergencias ideológicas con Trump y sin embargo no se están peleando. Caso quizá el más relevante es México. Entonces, además de eso, hay algo más, razones más prácticas que tienen que ver primero con un cálculo electoral. Tenemos elecciones presidenciales en mayo en Colombia. Estas posturas estadounidenses siempre tuvieron una cierta simpatía de parte del electorado. Si Petro logra usar este elemento como una idea de consolidación de la izquierda, puede ser que quien sea el candidato más relevante de la izquierda pueda llegar a tener ese 30%, 35% que sería suficiente para pasar a la segunda vuelta en mayo. Hay un tercer elemento que creo que Petro está pensando ya en su futuro, ¿no? Y eso lo digo en mi columna. Él es una persona que no le ha gustado ser presidente, no parece haberlo disfrutado, sobre todo las partes formales de ser presidente, y él está pensando en ser esta especie de estrella de la izquierda que viene a hablar de la opresión que el norte ejerce sobre el sur global. Juan Pablo, ¿cómo afecta este enfrentamiento a la relación histórica entre Colombia y Estados Unidos?
Sin duda las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han sido afectadas muchísimos. Petro no solo pasó esto de la retirada de la visa, sino que además volvió a escalar el conflicto diciendo que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. También su gabinete, buena parte de su gabinete, que no fueron sancionados con ese retiro de visa, renunciaron voluntariamente a esa visa. Entonces, y esto se suma a la desertificación de Colombia como aliado de Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico. Son muchos ya los choques que han habido desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero. Ahora, mi punto yo creo es que eso tiene que ver muchísimo con esta personalidad y esta ideología de Petro. Hay problemas de base generales en la relación entre Estados Unidos y Colombia, pero yo creo que quien sea el presidente en agosto del año próximo probablemente intente mejorar esa relación, aunque no sea llegar a los niveles de alianza total que hubo hasta hace algunos años. ¿Y qué impacto puede tener en el tablero regional considerando la diversidad de posturas frente a Trump en América Latina? Sí, mi argumento en la columna es que Petro es lo que se dice un outlier, no es una postura generalizada de América Latina. Creo que la reacción a Trump se simplifica, si se quiere, en dos posturas. Una de simpatía explícita, por ejemplo, el caso de Milei, el caso de Santiago Peña en Paraguay, el caso de Nayib Bukele en El Salvador, o aquellos que no tienen esa simpatía ideológica con Trump, al menos esa necesidad práctica de contenerlo, ¿no? O de más o menos llevarse bien, dado la asimetría que hay entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Y creo que Petro es una categoría aparte, ¿no? No hay ninguno que haya hecho en todos estos meses estos ataques tan directos hacia Trump, tan personales, si se quiere extraordinarios, como ir a decirle a las tropas de Estados Unidos están de Nueva York que tienen que desobedecer a Trump, ¿no? Y para terminar, Japón se está quedando sin cerveza Asahi Super Dry. La razón, un ciberataque que paralizó las fábricas nacionales del popular producto. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Este episodio contó con la producción de Paola Vega Torre. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.